Quiero invitarle a buscar en sus Biblias en Primera de Juan. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer en el Primera de Juan. Gloria a Dios. Vamos a leer del capítulo 2, verso 15 en adelante, 15 al 17. Voy a leer la versión Biblia, esta se llama Biblia Plenitud. Gloria al Señor. Si lo tienen pueden decir amén. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hoy quiero continuar reflexionando con ustedes sobre el tema cómo podemos tener comunión con Dios. Y voy a seguir fundamentado en esta interesante epístola del conocido apóstol del amor, el apóstol Juan, donde orienta a las iglesias próximas a Éfeso, donde pasó los últimos años de su vida, y orienta a la iglesia universal en general sobre la incertidumbre que ellos tenían, la inseguridad que se había generado en ellos en cuanto a su comunión con Dios. ¿Por qué tenían esta inseguridad algunos de los hermanos de estas iglesias? Y a veces surge en cualquiera de nosotros aún a 1900 años y pico después. Bueno, como ocurrió en el primer siglo, estas dudas, esta incertidumbre, esta inseguridad fue generada por las falsas enseñanzas que grupos gnósticos habían comenzado a propagar entre la iglesia y entre gente que pertenecía a la iglesia. Y Juan se refiere a esas enseñanzas como un engaño y señala a quienes la propagaban como falsos maestros, como mentirosos y anticristos, entre los cuales habían algunos, dice él, que habían pertenecido a la iglesia cristiana, en el verso 19 del capítulo 2. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Y quiero, a partir de esta introducción, recapitular un poquito de lo que estuve hablando en la pasada entrega sobre respuesta a esta pregunta: ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Cuando viene esa pregunta que se genera por la inseguridad a veces, o por las dudas que pueden llegar a nuestra mente, o cualquier información que nos sea difícil de manejar en cuanto a nuestra relación con Dios. En la pasada entrega dejamos establecido que tener comunión con Dios significa estar ligado a Dios.
en una relación tan estrecha que nuestra vida está de acuerdo con su carácter o su voluntad. Tener comunión con Dios es estar sintonizado con la forma de Dios, con el pensamiento de Dios, con los deseos de Dios para la vida del ser humano. Eso es tener comunión con Dios. Tengo mi vida ligada a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea, a lo que Dios ha programado, ha determinado, ha dado a conocer que yo debo ser o que yo debo hacer. En segundo lugar, establecimos que la importancia del llamado que hace el apóstol Juan de atención a la coherencia es relevante, es determinante, porque una vida de fe o una vida de relación con Dios que no sea coherente es inexistente. Es decir, yo no puedo, y Juan lo establece, decir que soy una persona en comunión con Dios y ando en tinieblas. Él dice, para estar en comunión con Dios hay que andar en la luz. El que anda en comunión con Dios hace las cosas de Dios. En su explicación claramente establece esto. No puede haber comunión con Dios siguiendo y practicando el pecado. No puede haber con Dios siguiendo en las tinieblas, porque Dios es luz y el pecado es tiniebla. Si queremos estar cerca de Dios, necesitamos, dice él, abandonar el pecado y andar en luz. Esta es una confrontación, porque hay gente que le gusta el evangelio, pero quiere seguir pecando. Que le gustan las promesas de Dios, pero quiere seguir haciendo la diablura que hacían. Que le gusta venir a la iglesia los domingos por la mañana y tener un momento así de adoración y sentirse bien. Pero también le gusta salir con los compadres y más tarde dar un par de vueltas por ahí a ver qué se le pega. Aleluya. Entonces dice Juan, no, así no puede haber comunión con Dios siguiendo y practicando el pecado, porque Dios es luz y el pecado es tiniebla. Y si queremos estar cerca de Dios, necesitamos abandonar el pecado. En tercer lugar, dejamos establecido a partir del consejo del apóstol, cuando él decía que debíamos olvidarnos de la hipocresía cuando intentamos engañarnos a nosotros mismos, creyendo que estamos unidos o en comunión con Dios, cuando en realidad no lo es. Y él dice, cuando hay odio, cuando hay resentimiento, cuando hay rechazo, cuando hay orgullo, cuando hay desprecio frente a nuestros hermanos y semejantes, esos son evidencias de que no hay comunión con Dios. Hay gente, y yo he visto mucho esto en personas muy radicales, entre comillas, que son tan radicales que el radicalismo en la fe lo lleva a odiar y a tener resentimiento contra la gente. Yo no paso a ese fulano. Ese es un pecador, es un diablo. Y yo odio al diablo. Estoy tratando de dar un barniz, ¿verdad? De santidad. Pero es odio lo que está sintiendo. Es resentimiento. Y tienen un sinnúmero de evidencias que revelan que no están en comunión con Dios a pesar de las cosas que dicen practicar. Juan recomienda que no pequemos, pero que si hemos pecado, seamos sinceros y busquemos a Jesucristo como abogado para que interceda delante del Padre por nosotros. Y hoy quiero iniciar haciendo énfasis en las 3 pruebas para determinar nuestra comunión con Dios. Las 3 pruebas que en sus reflexiones el apóstol Juan identifica como determinantes para mostrar la comunión con Dios. Una es la prueba del amor, la otra es la prueba de la fe y la tercera es la prueba de la obediencia. Trataré con la ayuda del Señor de tocarla las 3, pero voy a comenzar por la última mencionada, la prueba de la obediencia. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice el apóstol, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Quiero decir que pueden traducir el término conocemos con
por el término comunión. Porque cuando la Biblia habla de conocer, no está hablando de tener información o referencia de alguien, de una actividad parcial de algo o de alguien. Cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de tener comunión con esa persona o ese tema con el que estoy haciendo referencia. Por eso cuando Juan habla de que conocemos a Dios, está hablando de tenemos comunión con Dios. Estamos sintonizados con Dios, estamos ligados con Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo que está diciendo es que los que son de Cristo tienen una marca, tienen una forma de proceder, obedecen a los mandamientos del Señor. Y esto afirma lo que hemos estado diciendo desde la entrega pasada. No es posible tener comunión con Dios practicando las obras que son contrarias a Dios. No puede haber relación una cosa con la otra. Juan dice que la obediencia es una marca del cristiano. La obediencia a Dios es una marca de aquel que ha decidido reconocer o aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Yo he conocido personas que se convierten y dicen, sí, yo me convertí, pero yo no voy a hacer lo que diga el pastor. Y es verdad, tú no estás para hacer lo que diga el pastor cuando sea algo que haya salido del capricho del pastor. Ahora, cuando sea algo que dice la palabra de Dios, si tú te convertiste, tú tienes que tener la disposición de obedecerlo. No, pero es que la palabra de Dios me está pidiendo algo que yo dije que nunca en mi vida yo iba a hacer. Fulano me ofendió. Y a mí el que me ofende lo borro de mi vida. Bueno, eso era antes. Cuando tú te convertiste a Cristo, tú tomaste la decisión de obedecer. Y el Señor te manda a amar aún a tus enemigos. Por lo tanto, tú no lo puedes borrar para siempre de tu vida. Tú tienes que hacer en cuanto dependa de ti, como decía la escritura que leíamos en Romanos 12 al principio del culto, en cuanto dependa de vosotros tener la paz con todos. Entonces, hay gente que tiene límites, que ellos dicen, yo no cruzo ahí, aunque me lo pida San Juan. Yo de ahí no cruzo. No, una marca del que está en comunión con Dios es que tiene la disposición de obedecer. Y por eso Juan dice, el que conoce a Dios, guarda sus mandamientos, sigue sus mandamientos, obedece sus mandamientos. Porque esa es una medida de aquel que está en comunión con Dios. Jesús dijo en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Esas son palabras del Señor. Y esas son palabras que los rebeldes sin causa que a veces vienen a la fe cristiana tienen que escuchar con más frecuencia. Yo no voy a ofrendar. ¿Cómo es eso que yo voy a ofrendar? Mis cuartos son míos. Y por ahí comienzan. O mi vida es mía. Además, yo no voy a perdonar. Yo no voy a hablar con fulanita porque esa mujer me engañó con mi esposo. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco, dice Cristo, y me siguen. Mis ovejas hacen lo que yo le digo. Aunque haya sido una cosa difícil, la hacen. Juan es coherente con lo que dijo Cristo cuando dice que el que está en comunión con Dios, que le conoce, se identifica por la obediencia. No quiere decir, y aquí hay un punto muy importante que quiero llamar la atención, no quiere decir, Juan, que
la obediencia, o no quiere decir que la relación con Dios se establece por la obediencia. En vez de eso va más allá. Dice, la relación o comunión con Dios se demuestra por la obediencia. ¿Dónde está la diferencia, pastor? Bueno, que yo puedo hacer algo de mala gana, porque es la regla. Pero no he decidido aceptarlo dentro de mi corazón. Y Juan dice, la obediencia debe ser algo que yo demuestro, porque adentro de mi corazón está agradar a Dios por encima de todas las cosas. Usted sabe que hay gente que obedece al Señor, pero es para que no le caiga el juicio de Dios, la ira. Pero el día que ellos sienten que en el cielo están de vacaciones y que el ojo del satélite divino no lo está chequeando, ellos dicen, por aquí que yo la voy a hacer. Tanto tiempo que tengo por darme este gustazo. Ahí no hay obediencia. Ahí lo que hay es una decisión de someterte por el temor a que te den. Juan dice, la opinión de Juan es, la relación con Dios debe estar validada por esa disposición de obedecer, porque es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso es lo que yo voy a hacer. Mientras yo meditaba en esto se parece a la disposición del enamorado. Cuando uno está enamorado, uno vive investigando qué es lo que le gusta a la persona que a uno le gusta o que está enamorado o enamorada. ¿Y por qué? Porque a ella le gustan los mangos. Oh, a mí me gustan los mangos. Pero es verde que a ella le gustan. Yo no lo he comido, pero yo creo que a mí me gusta, porque es que ya está dispuesto a obedecer. Está dispuesto a que le guste. ¿Por qué? Porque ama y quiere estar en sintonía con esa persona. Así debe ser el cristiano, el que esté en comunión con Dios. Tiene que querer obedecer y hacer las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que yo vaya a la iglesia todos los domingos. Ah, pues yo voy para la iglesia. Oh, pero yo quiero estar bien con Dios. Yo no lo estoy viendo como con el carácter represivo de que voy a obedecer para que no me caiga algo malo. Es que yo quiero deleitarme en las cosas de Dios. Yo quiero complacer a Dios. Yo quiero que Dios vea bien mi actitud, mi conducta en todo lo que soy y en todo lo que estoy haciendo. ¡Aleluya! La prueba de la obediencia. ¿Cómo estás tú? ¿Estás reprobando o estás aprobando la prueba de la obediencia? Eso determina si estás en comunión con Dios. ¿Estás aprobando o estás reprobando? ¿Estás buscando cómo brincar eslabones, saltar escalones? ¿Estás buscando cómo hacer trampitas ahí para que el Señor no me vea? ¿O simplemente estoy simulando para que el pastor no se dé cuenta de las cosas que yo estoy metido o metida y realmente no tengo comunión con Dios? ¿Cómo está la prueba de la obediencia? La prueba de la obediencia debe ser aprobada y debe de decir, yo me deleito en obedecer a Dios en más del 80% de las veces. Sí, porque esas son las calificaciones de nosotros, ¿verdad? 80 o 70. Hay algunos que todavía pasan con 60. En la universidad que yo estudié no se podía pasar con 60, era con 70 mínimo. Porque si no, tú estabas reprobado. ¿Cuál es tu calificación en obediencia a Dios? ¿Eres un rebelde? ¿Eres un subversivo? ¿Eres uno que está buscando rincones para escaparte de la obediencia? Subterfugio, argumentos para parecer que obedece pero no obedecer. Hay gente que anda con la constitución del cielo. Vienen buscando, mire pastor, pero mire, aquí dice que yo no necesariamente tengo que hacer esto o aquello. ¿Por qué? Porque lo que no quiero es obedecer.
Estoy buscando. Y si lo que pidió la palabra del Señor, lo que escribió el apóstol ahí, no aplica para ahora. Mire, me pasa eso mucho con 1 Corintios 13. El amor. La definición del amor. Dice el apóstol Pablo, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Ay, todo. El amor es benigno, no es ansioso, no busca lo suyo. Entonces hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, ay pastor, eso está muy bonito el amor, pero eso tiene que ser el amor entre los hermanos de la iglesia, porque si usted supiera la mujer que yo tengo que buscar lo mío, yo tengo que defenderme. Eso no se aplica para la relación de persona, porque mire, el pastor esto y aquello. Usted sabe qué es lo que estamos buscando. Alguien llegó a decirme, el apóstol Pablo, tenemos que estudiar más qué era lo que él quería decir. Simplemente porque no quería ceder en una posición que tenía frente a la persona con que estaba casada. No, quería mantener su posición unilateral de cómo hacer las cosas. Alguien una vez se iba a casar con alguien y me dice, pastor, tengo un gran problema. Yo amo a esa persona con la que me voy a casar. Le quiero a morir. Y yo sentía olor a melaza cuando estaba hablándome. Pero hay un solo problemita antes de casarme, pastor. Digo, ¿y cuál es? Bueno, pastor, con mucha lucha yo conseguí una mejora. Y esa persona con la que yo me voy a casar tiene hijos de otra relación. Y yo he pensado que yo no debería, yo quiero que usted me aconseje, porque yo quiero saber si estoy mal, pero yo quisiera que esa mejora, y si un hijo de esa persona después le quita la mejora a mi hijo o a mi hija. Y entonces, pastor, ¿qué va a pasar? Yo le dije, ¿tú le amas? ¿Tú le amas? Me dije, sí, yo le amo. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a ponerlo al revés. Imagínate que tú eres la persona y que la persona eres tú. ¿Cómo tú quisieras que te trataran? Ya está bien, pastor, ya usted gana. El que quiere vivir en comunión con Dios obedece la palabra del Señor y se atiene a las consecuencias de lo que la palabra del Señor dice. A veces cuando uno decide obedecer la palabra del Señor, uno está poniendo en riesgo cosas que a uno le interesan. Cuando uno decide obedecer la palabra del Señor, uno pone en riesgo cosas que pueden ser importantes en la vida de uno o por las que uno ha luchado por muchos años en esta tierra, pero son cosas que uno ha construido sobre principios, sobre bases equivocadas. Y uno tiene por obediencia, por estar bien con Dios, que dejarla, arriesgarse a perder posiciones ventajosas. ¿Por qué? Por obediencia a Dios, porque sé que es lo que la palabra del Señor me está pidiendo. Eso me ayuda a tener comunión con Dios. Cuando yo sé que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para obedecer al Señor, eso me lleva a tener comunión con Dios. No hay lugares secretos, no hay puertas que no se pueden abrir. El que quiere entrar en esa dimensión de comunión con Dios, aprende a abrir todas las puertas de su corazón y decirle, Señor, tú eres el Señor de todas las áreas de mi vida. No importa cómo hayan sido en el pasado, no importa cómo se hayan cerrado, no importa lo que hayan significado para mí. Tú eres el Señor de toda mi vida, y cuando tú haces eso, estás dispuesto a hacer todas las medidas, todos los cambios que sean necesarios para obedecer a Dios en tu vida, porque tu anhelo es deleitarte en la presencia del Señor. Esa es la prueba de la obediencia. Hay una segunda prueba que el apóstol Juan refiere en su carta, que es muy interesante y que son determinantes para
si la probamos, definen nuestra comunión con Dios. Primera de Juan 4:2 en adelante dice, esta prueba le hemos llamado la prueba de la fe. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Apréndase eso, hermano. Apréndase eso. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y Juan va más lejos y dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan le escribió a hermanos que su fe había sido carcomida, socavada, debilitada por la duda. Cuando comenzaron a enfrentar personas que salieron con teorías como la que yo señalé la semana pasada. Una de ellas era que decían que se podía mantener comunión con Dios aún con un estilo de vida pecaminoso. Esa teoría no es de ahora, esa teoría es del primer siglo. ¿Y cuánta gente no nos encontramos hoy nosotros con eso? Esa es una de nuestras grandes diferencias con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica habla de las mismas cosas que nosotros hablamos, en teoría, pero en la práctica es muy diferente. El evangélico es militante. El evangélico trata de practicar lo que dice la Biblia. Pero hay una cantidad de gente que van a misa, se presinan, caminan de rodillas, van a Higüey el 21 de enero. El 24 de septiembre van al Santo Cerro. Pero después de ahí, ellos aplican el versículo de Jericó 4:10. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Por qué? Porque han creído doctrinas de error como esta. Otro grupo que se promovía en ese tiempo, se habían creído tan perfectos en su moralidad que se parecían a Dios en su perfección. Estas eran aplicaciones que habían salido de los principios del gnosticismo o de los gnósticos que enseñaban que la materia era esencialmente mala y el espíritu esencialmente bueno, entre otras cosas. Hoy hemos tenido cosas como esta y una de las más recientes fue la famosa secta Creciendo en Gracia. Esa secta que yo he referido muchas veces aquí decía que tú podías pecar y que eso se quedaba en la piel, en la carne, pero que tu espíritu estaba a un nivel tan alto que allá no llegaba el pecado y que lo que se podía quitar con agua y jabón no podía afectar tu espíritu. Y esa gente cantaba cánticos como nosotros, esa gente leía la Biblia como nosotros, esa gente hablaba y creía muchas cosas como nosotros, pero comenzaron a creer doctrinas de error para mantenerse practicando el pecado, pero decían que tenían comunión con Dios. La fe de ellos estaba siendo cuestionada y los hermanos del tiempo de Juan estaban siendo bombardeados y generalmente esto generaba dudas en ellos como la genera en nosotros hoy en día cuando vienen todas estas enseñanzas extrañas. Juan identifica a esta gente como falsos maestros, mentirosos y anticristo, entre los cuales habían algunos que habían pertenecido a la iglesia cristiana. Y este es un punto importante porque cuando uno ve a alguien que una vez estuvo con uno en la iglesia practicando una cosa de esta, uno puede creer que tiene razón. O si es un gran amigo suyo o una persona muy allegada, usted puede darle cierta validez. Y mire lo que dice el apóstol en el verso 19 del capítulo 2. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Ay, Padre, eso sí está fuerte. Ahí hay una prueba tremenda. No puedes dejar que la duda esparcida por los instrumentos del diablo socaven los cimientos de la fe en Cristo Jesús. Tienes que mantenerte en comunión con Dios sin darle espacio a la duda para poder pasar la prueba de la fe. Y la recomendación que hace el apóstol es: probad los espíritus. Prueben los espíritus. Yo sé que hay mucha gente que no sabe ni con qué se come eso, pero dice en el verso 1 del capítulo 4, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Tú no puedes creer a todo el que dice que está hablando en nombre de Dios. Tú no puedes abrirle tu corazón a todo el que dice que siente. Todo el que dice que tuvo una revelación o un sueño, no puede. Hay que probar los espíritus. Tú no puedes aceptar lo que otro salga diciendo porque diga que lo leyó en la Biblia. Tú tienes que decirle a la ley y al testimonio: enséñamelo y demuéstramelo. Aleluya. No podemos caer. Estamos en el tiempo de mayor apostasía. Hoy en día estamos viviendo los peores tiempos de eso. Y a veces la gente está confundida y los mismos cristianos se tambalean. ¿Que en qué voy a creer? Porque oigo tantas cosas. En los medios salen tantas cosas y tanta gente hablando cosas. Y dice Juan, prueben los espíritus. ¿Y cómo se prueban los espíritus? Con el discernimiento de espíritu primeramente, aprendiendo a identificar por el Espíritu Santo qué se está moviendo ahí. Usted sabe que yo he vivido la experiencia de que a veces uno se enfrenta a enseñanzas extrañas, gente que sale con cosas y uno mismo se sorprende y uno no tiene respuesta en el momento. Pero hay una alarma que la da el Espíritu Santo. Yo he vivido la experiencia que el Espíritu Santo me ha detenido. Se ve bonito, se oye bonito, suena bonito, pero no es de Dios. Y una vez que me pasó eso, me pasó cuando fui a un culto fuera del país, donde un hermano estaba ministrando y lo anunciaron con muchos bombos y platillos. Era un hermano que tenía supuestamente mucho poder y la especialidad de ese hermano era hacer llover oro. Y ese hermano estaba en la iglesia de un pastor muy conocido y bueno, comienza esa persona a ministrar, y de repente comienza a caer y que oro. Óigame, y eso se volvió ahí, eso fue una cosa, eso fue un escándalo. Ahí estaba toda la gente volando por los aires, saltos mortales que ni ya veneno en su buen tiempo le ganaba. La gente contenta, poder de Dios. Y yo estaba en el auditorio y yo no sé, yo era de los pocos que no me estaba gozando. Pero yo no quería ser piedra de tropiezo porque yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero tampoco, yo decía, se ve bonito, suena bonito, lo dicen bonito, la gente se está gozando, pero el Espíritu Santo no me confirma que lo que está pasando, Él está de acuerdo. En el momento uno puede ser sorprendido, pero cuando uno en frío analiza a la luz de la Escritura lo que estaba pasando, tú llegas a la conclusión claramente. Eso no tiene ningún sentido para hacer una manifestación del poder de Dios. Porque ¿para qué Dios quiere hacer llover polvito de oro? Porque si me mandaron que sea 2 o 3 kilos de oro, yo diría, bueno, me está mandando 2 o 3 kilos de oro para resolver un problema económico, para una bendición, comprar una casa, un templo, unos instrumentos, un equipo, ¿verdad? Sacar a un grupo de gente de hambre. Pero di que polvito, entonces la gente estaba diciendo, Yo que había tenido la experiencia de trabajar imprenta, yo sabía que había un polvo que se llamaba polvo de oro. Algunos le llaman pan de oro. El pan de oro es el papel, pero este polvo lo usábamos para imprimir cosas y le dábamos ese baño y lo pasábamos por un baño de calor y entonces las letras se levantaban como con cuerpo y con un color dorado.
Yo dije, pero eso es el polvo. Claro, habían 4 o 5 mil personas en ese auditorio y quizá el único que había trabajado con algo como eso era yo. Pero así son las cosas de Dios. Dios no deja que los engaños pasen desapercibidos. Dios siempre tiene uno para ser testimonio de la verdad en medio de la confusión que genera la obra del infierno. ¡Aleluya! Juan dice, prueben los espíritus. Prueben los espíritus. Prueben los espíritus. Y da más detalle. El probar los espíritus, hagan. En esto conocerán el Espíritu de Dios. Dice el verso 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esta prueba es muy tradicional. Quizás algunos no la conocen hoy en día. Pero una de las cosas que uno aprende en los ministerios de liberación al liberar, a orar por liberación en los demonios, es esa. Ningún endemoniado confiesa que Jesucristo es el Señor. El que está poseído por el diablo puede estar diciendo que es libre, que ya él se fue y todo, pero le cuesta decir Jesucristo es el Señor. Y de ahí es que viene el fundamento de esa práctica en la vida cristiana. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es el Señor y ha venido en carne es de Dios. Pero el que lo rechaza no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. La fe de ellos estaba siendo cuestionada con estos bombardeos, pero el apóstol le dio una pista, una prueba para identificar las cosas y a partir de eso yo tener una evidencia de su comunión con Dios. No podemos dejar que la duda esparcida dañen los cimientos de nuestra fe y perdamos la comunión con Dios. Probemos los espíritus. Hay que tener cuidado con cualquiera que salga diciendo cosas. Yo creo en el poder de Dios. Cuando uno manifiesta esta posición, algunos pudieran decir, usted no cree en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios hace cualquier cosa, hoy, ayer, hoy y siempre. Yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo creo que el Señor sigue resucitando muertos, libertando endemoniados, sanando enfermos, haciendo milagros creativos. Yo creo en las señales del tiempo, del poder de Dios para la humanidad. Yo lo creo. Yo he visto a Dios sanar paralíticos, yo he visto a Dios sanar enfermos de SIDA, yo he visto a Dios levantar gente postrada, yo he visto a Dios hacer cosas increíbles, enderezar huesos. Levantar gente que estaba a punto de morir. Yo he visto a Dios hacer muchas cosas. Yo creo en el poder de Dios. Pero todos los milagreros no vienen de parte de Dios. Todo el que hace milagro no viene de parte de Dios. No viene. El diablo tiene poder para sanar gente. Si usted no lo sabía, se lo informo. Satanás tiene poder para sanar. Y a muchos de ustedes quizás han sido testigos de eso. Una fórmula muy utilizada por el diablo es la forma de la estructura de autoridad que tiene en el reino de las tinieblas. Pasa mucho con los brujos y los que se llaman sanadores o que tienen el llamado de la sanidad y son hechiceros. Usted va donde un brujo menor. Un brujo menor, por ejemplo, alguien le echó una brujería de esa y viene a usted, le sale una ñáñara donde quiera, un salpullío, una cosa, y va a dermatología y todo el mundo lo analiza y nadie ve ninguna cosa, no hay ninguna bacteria, no hay ninguna cosa en la sangre, no hay nada, no hay hongo, no hay nada. Y no hay forma de que eso se le quite. Crema van, crema vienen, medicina van, medicina vienen. Y no hay forma de que se le quite. Como usted no haya quien se la quite, va a todos los médicos y no hay quien se la quite. ¿Qué le dicen a usted? Yo conozco una señora
que ella te puede dar un tratamiento, un baño. Ella es una iluminada. Dios le ha dado esa cosa y tiene un don. Y tú vas y rezas 3 oraciones frente a San Miguel Arcángel y se te va a quitar. Entonces tú vas a donde esa señora y hace la musaraña que dice y la ceremonia que dicen. Y vienen y te hacen las cosas y se te quita. Y tú dices, tú ves, no solamente en la iglesia los evangélicos que sanan. Dios le da dones a gente como esa señora. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Un diablito mayor está quitando lo que hizo un diablito menor. Al final lo que quieren es meterte en una cadena de esclavitud. Porque después una cosa va llevando a la otra. Y yo he tenido casos de personas que le han dicho literalmente, los brujos y encantadores, cuando van con un problema, le dicen, mira, yo no tengo autoridad para sanarte de eso. Tú tienes que ir a fulano, el que está por ahí por Higüey, el que está en el Batey tal. Porque en toda esta zona no hay nadie que te pueda quitar eso, sino ese fulano, porque tienen rango. O si no te dicen, no, tú tienes que ir a Haití, porque en Haití hay un lugar que ahí sí es verdad que pueden con lo que tú tienes, porque aquí en la República no hay rango para eso. Y la gente va obedientemente a resolver su problema. ¿Es Dios? Eso no es Dios. Toda esa gente te van a poner y te van a decir cosas de que en nombre de Dios y van a tratar de socavar tu fe. He conocido casos de gente que dice que es evangélica y algunos que van a iglesias caer en engaños como eso. El apóstol Juan dice, prueben los espíritus, no se expongan. Ningún espíritu que no confiese que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo es el Señor, puede ser de Dios. Hay que probar los espíritus. No caigan mansamente en cualquier agorero mentiroso que venga ofreciéndole soluciones ligeras. Su fe, vivan en comunión con Dios y tengan la conciencia de que lo que Dios no puede hacer, nadie lo puede hacer. Usted tiene que poner su confianza en Dios y creerle a Dios por encima de todo lo que la humanidad pueda ofrecer. Yo fui al médico, yo me traté, yo puse, ya. Si no se quita, esto es espiritual. Yo tengo que entrarle a mano a todos, con todos los cañones en el nombre de Cristo Jesús. Déjeme decirle que yo he vivido experiencias con personas, múltiples experiencias de esas, que todos lo han intentado. Y cuando traen el diagnóstico espiritual es, hay que guerrear en el terreno espiritual, porque eso no es obra de carne ni sangre. Hay que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Hay situaciones que hay que reprenderle en el nombre de Cristo Jesús. Hay tormentos que vienen del mismo infierno para socavar tu fe y para llevarte a perder la comunión con Dios. Yo no puedo orar, yo no puedo ir a la iglesia con este problema. Yo no puedo trabajar en la obra del Señor. Yo no puedo involucrarme. Óyeme, prueba el Espíritu y si te da que tiene que reprenderlo, repréndelo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hay que usar la autoridad de Dios. Hay que usar la autoridad de Dios. Ay, que yo quiero dormir una y otra vez y tomo pastillas y no duermo y van 2 pastillas y van 3 pastillas. Mire, ya basta. Pruebe el Espíritu y en el nombre de Jesús diga, si diablo tú no me vas a quitar la comunión con Dios. Cada vez que me desvele me voy de rodillas y voy a amanecer orando y voy a amanecer clamando y voy a amanecer en intimidad con el Dios que me ha dado la vida. Y eso se va a ir en el nombre de Cristo Jesús. Eso se va a ir. Eso se va a ir. El tiempo ha pasado y quizás no tengo tanto tiempo para tratar lo de la prueba del amor. Dice el apóstol Juan en el 20 del capítulo 4, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también
a su hermano. Eso sí da para muchas cosas. Aquí el apóstol vuelve sobre el problema de la incoherencia. El que no ama, dice, no conoce a Dios. No tiene comunión con Dios. La prueba del amor te da rápido. Eso es como la prueba del embarazo. De una vez el color te dice. Eso es rápido. Yo estoy en comunión con Dios. ¿Tú estás en comunión con Dios? Y tú estás enojado con tu hermano. Y tú te pones a hablar de tu hermano. Y tú levantas ese falso testimonio de tu hermano y tú dices que no lo pasa. Y tú dices que no te gusta. Y tú dices que esto y aquello. Que él por allá y tú por aquí. Mira, tú no la pasas, no, tú estás quemado. Y va para las nacionales. El amor no es una cuestión de palabras, es un asunto de acciones, realizaciones, manifestaciones. No es un sentimiento o intención, es una decisión. Cuando tienes comunión con Dios, cuando vives ligado a Dios, no es posible vivir en choque, en pleito, en odio, en rencores con tu semejante y con Dios a quien no ha visto. ¿Cómo vas a amarlo? Hay gente que viven chocando. Parecen carritos chocones. Yo no sé si existen los carritos chocones. Pero antes habían unos carritos que yo anhelaba mucho ir a un lugar que se llamaba el parque infantil. Para mí eso era el invento más ingenioso del mundo. Tú chocabas y volví y chocaba. Y volví y chocaba. Hay gente que su vida es así. Chocan a la derecha. Chocan a la izquierda. Dan para atrás, chocan. Dan para adelante y chocan. Y cuando ellos no han chocado con alguien, están buscando a quién chocar. Mire, ahí no hay comunión con Dios. Ahí no hay comunión con Dios. Usted puede hablar en lengua, usted puede darle temblores cuando cantan, usted puede llorar, usted puede hacer todo lo que le dé su gana. Pero si usted vive en choque permanente con la humanidad, usted no tiene comunión con Dios. Pero es que a mí hay que andarme derecho. Óyeme, yo no sé cómo es que hay que andarte a ti, pero si chocan contigo tantas veces, es que el que vive en comunión con Dios advierte los choques, se da cuenta, mira, ahí viene el carrito chocón de fulano, déjame moverme para que pase, aleluya, porque yo no voy a chocar. Mira, hermano, tú me tienes harto. Yo no, varón, yo te amo. Mire, hermano, para pelear se necesitan mínimo 2. Yo se lo digo a las parejas constantemente. Para pelear tiene que haber otro. Es un lío pelear solo. Usted ve una gente que puede empezar a darle insulto al otro. Mira que tú... A los 5 minutos está cansado porque no le responden. Para pelear se necesitan mínimo 2. El que anda en comunión con Dios, suelta los pleitos. Busca la vuelta de soltar los pleitos. Fulano vino en la carne. Mira, vamos a dejar que fulano se conecte con el espíritu. Porque fulano está desintonizado. Yo me pongo en un rincón. Y yo sé que esto es una bendición lo que estoy diciendo para muchas parejas. Alábalo ahora. El que está chocando todo el tiempo no está en comunión con Dios. Tiene que arreglar eso. No está. No es posible vivir en choque permanente, pleito, odio, rencores con tu semejante y tener comunión con Dios. No puedes tener una comunión con Dios a quien no le ha visto si no la tienes con el que estás viendo. Es que si tú no aprendes a llevarte bien con el que estás viendo delante de ti, no podrás llevarte bien con Dios que no lo puedes ver. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice el apóstol aquí en los versos 15 al 17. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. No puedes tener comunión con Dios a quien no has visto si no la tienes con el que estás viendo. Y eso para nosotros debe ser algo determinante. 4:20 de Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios?
a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora mucha gente me dirá: es verdad, pastor, usted acaba de dar en el clavo. Yo no paso la prueba del amor. No estoy en comunión con Dios. No la paso, es que yo sé que estoy mal ahí. Es que a mí se me prende la sangre. Es que cuando me dicen tal cosa, a mí se me prende la sangre. Es que cuando me hacen tal cosa, yo no aguanto, yo tengo que hablar. ¿Cómo podemos superar eso? El apóstol lo dijo en el verso 15 al 17 del capítulo 2. Él dio la solución. ¿Qué dice él? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para amar debemos dejar de actuar conforme a los principios del mundo. Es que usted no va a amar con los principios del mundo. Es con los principios del mundo, con las leyes del mundo, con los formatos del mundo, con las costumbres del mundo. No es posible amar, hermanos. Con los formatos del mundo no se puede amar. Uno no le da, esa fórmula no da amor. Por eso es que la fórmula de 1 Corintios 13 nos cuesta tanto de entenderla. Porque el mundo me dice: si no te resulta beneficioso, suelta eso en banda. Deja eso. ¿Y qué dice 1 Corintios 13? El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No busca lo suyo. Es decir, no tiene interés. Pero dígale a alguien que ame hoy sin interés. Dígaselo para que usted vea que le va a decir: mire, varón, usted tiene problemas. Por eso hay tanto pecado. Tanto pecado. En el 3, 16 al 17 dice Juan: pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Yo podría pasarme mucho rato hablando de este punto, pero en definitiva, quien no pasa la prueba del amor no está en comunión con Dios. Quiero terminar dejando esta idea en la mente y el corazón de ustedes. Para tener comunión con Dios es necesario pasar con buenas notas o calificaciones la prueba de la obediencia, guardando los mandamientos, porque sabemos que esto le agrada a Dios. También debemos pasar la prueba de la fe, no dejando que la duda llene nuestro corazón a partir de todos los inventos y teorías extrañas que el diablo trata de meter en nuestro corazón. Y para tener comunión con Dios, debo pasar la prueba del amor, poniendo en práctica lo que Juan dice. Y quiero cerrar con esto que dicen los versos 7 al 11 del capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El que practica eso, no hay problema en su casa ni en su vida. El que practica eso no tiene cosas que le distraigan en su relación con Dios. El que practica eso no tiene momentos que lo saquen de comunión. Cuando uno logra practicar eso, uno vive en una dimensión espiritual por encima de la gente normal. Por eso Juan enfatiza una y otra vez en ese sentido. Y la recomendación, el Espíritu Santo ha puesto carga sobre mí para llamarle. Vamos a tratar de aprobar las 3 pruebas que determinan nuestra comunión con Dios.
Vamos por lo menos a sacar el 60 o el 70%. Debemos tratar de que en cada situación que se ponga a prueba nuestra obediencia, por lo menos en el 70 o en el 80% de los casos, hacer lo que Dios establece. Vamos a tratar de que en lo que se requiere a la seguridad de nuestra fe y confiar en la palabra de Dios y estar agarrado de lo que la Biblia dice, vamos a tratar de creerlo, aunque sea en el 70 o en el 80% de las veces. Vamos a tratar de que cuando tengamos situaciones con nuestros relacionados, con nuestros hermanos, nuestros allegados, nuestros compañeros, nuestros amigos, pongamos en prueba el amor de Dios que debe estar presente en nosotros, aunque sea en el 70 o en el 80% de las veces. Porque eso va a determinar, si pasamos esas pruebas, determinará que estamos caminando en comunión con Dios. Porque estaremos alineados, ligados al deseo de Dios para nuestra vida. Es la recomendación del apóstol Juan. Y yo creo que se hace imperiosa la necesidad de que la tengamos pendiente. Los conflictos no nos dan comunión con Dios. Hay gente que tiene conflicto en su casa, pero también lo tiene en la iglesia. Lo tiene en el trabajo. Lo tiene en todas partes. Eso no es vida de comunión con Dios. Eso no agrada al Señor, eso no te trae bendición. El que vive chocando está pensando en todo lo que aquellos que le ha hecho daño están pensando de él o de ella. Y eso no trae libertad en Dios. El que vive en amor está bien, está contento. Alaba a Dios con libertad, está emocionado en la presencia del Señor. Todos los días tiene una experiencia con Dios. Porque no toca ni con el pétalo de una rosa la vida de otra persona. Porque dice, Cristo murió por esa persona. Esa persona es una criatura de Dios. Y yo no soy quien para hacerle daño. Aleluya. El que ama a Dios no atropella, no habla mal, no levanta falso testimonio, no critica, no destruye reputaciones. Aleluya. El que ama a Dios se alinea con el propósito de Dios. Está dispuesto a ser el último de la cola con tal de que el propósito de Dios se cumpla, de que la gente conozca del Señor. Aleluya. Aleluya. El que ama a Dios no busca su reputación, ni cómo ellos quedan, ni qué parecen. Ni qué hacen conmigo dejan de hacer. El que ama a Dios quiere que el nombre de Dios sea glorificado. Y cualquier problema que esté alrededor de su vida se lo traga y dice, Señor, resuelve eso tú, porque yo no voy a mover un dedo para resolverlo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos y amigos, llevémonos del consejo del apóstol Juan, el apóstol del amor. Yo creo que esta carta hay que leerla con profundidad, con detenimiento. Es una carta rica en recomendaciones que nos ayudan a vivir en comunión con Dios. Termino diciéndole a los amigos y amigas que ellos pueden tener comunión con Dios. Él quiere tener comunión contigo. Dios quiere tener relación con nosotros. Somos nosotros que nos salimos de la relación con Dios. Amigo o amiga, Dios ha provisto todos los medios para que eso sea posible. Dios ha hecho todo el esfuerzo para que eso sea posible. Él quiere tener comunión contigo. Olvídate de los engaños que te han dicho mentirosos religiosos, de que te dicen y te llevan a pensar que puedes tener comunión con Dios haciendo el pecado. No, el que practica el pecado, el mismo apóstol del amor dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque él es pecador. Pero el que se aparta del pecado es de Dios. Y hoy tú tienes, amigo o amiga que me visita o que está al alcance de nuestros medios, tienes la oportunidad hoy de acercarte al Señor y comenzar a vivir una vida de comunión con Dios. ¿Y cómo lo haces? Aceptando a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Comienza a vivir la vida agradable a Dios. No por tus propios esfuerzos, con la ayuda del Espíritu Santo. Con la decisión interna de hacer las cosas como a Dios le agrada. Y te voy a decir que no hay nada en esta tierra que produzca más paz en la vida de uno
que estar en comunión con Dios. Cuando tú estás bien con Dios, tú te sientes bien, tú te sientes nítido, tú te sientes happy. Tú te sientes feliz. Cuando tú estás en paz con Dios, tú le sonríes a todo el mundo. Cuando tú estás en paz con Dios, tú no tienes enemigos, tú te sientes bien con todo el mundo. Y la gente dice, ¿tú te sacaste la loto? No, yo me saqué algo mayor que la loto. Yo tengo a Cristo en mi corazón y me siento bien. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando uno tiene a Dios en su corazón y está en comunión con Él, puede no tener dinero, pero tiene gozo. Puede no tener policías alrededor de su seguridad, pero tiene seguridad porque tiene paz y sabe que está tranquilo y cuidado. Debemos tener comunión con Dios. Que Dios les bendiga. Padre, gracias por tu palabra.